Muy buenas tardes a todos. Gracias a la doctora Margarida Rojas. Es la persona que nos va a hacer la presentación el día de hoy eh, con los temas de principios de gestión de proyectos, de libro de seguridad física, principios de seguridad física. Nos acompaña hoy don Rubén Fajardo, don Marco Mesa, don Johnny. Nos acompaña Jeffrey Camacho y también más Julio César, que se acaba de unir, y Rubén tiene abiertas dos sesiones. No, Bien. ya cerré una, ya cerré la otra. Lo que pasa es que cambié del teléfono al iPad. Al iPad, ahí, me quedo sin pila. Ahí te estoy viendo, Rubén. Ahí lo controlamos electrónicamente. Muchísimas gracias. Esta clase, como todas las demás, se van a estar siendo grabadas para luego ser subidas a la suite de Google que tenemos. Muchas gracias, Margarida. Me pongo en mute y la clase es tuya. Buenas tardes. Adelante. Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias por su puntual asistencia. Gracias, César, y a todo tu equipo de estudiantes por hacernos partícipes de este proceso de preparación para el PSP, el cual realmente esperamos sea todo un éxito al finalizar todo este programa de preparación que han tenido con diversos profesionales de la seguridad. Para los que no me conocen, pues mi nombre es Margarida Rojas. Yo soy profesional del área de la psicología. Tengo una especialización y un posgrado en todo lo que es administración de empresas, con especialidad en gerencia de proyectos. Y llevo trabajando en el campo de la seguridad alrededor de 15 años, en varios temas y sectores como son el petrolero, entre otros sectores de servicios y de seguridad en particular. Yo me preparé para el PSP en el año 2008, cuando todavía el examen pues era a mano y lápiz. En ese primer intento no pasé el examen y después hice un segundo intento a los 2 años, en el año 2010, logrando en el mes de noviembre obtener esta valiosa certificación como profesional de seguridad física. Durante este tiempo pues también he participado en programas de preparación tanto para este diplomado como diplomados de otras certificaciones del CPP, del PCI, entre otras áreas de la seguridad. Entonces vamos a iniciar esta sesión con unos capítulos puntuales que nos finalizan en este libro de seguridad física de principios, que es el capítulo relativo a la gestión de proyectos y posteriormente lo que es la planeación y evaluación de estos proyectos. Vamos a ver pues los tips más importantes, dado que nuestro objetivo, aparte de aprender realmente de la seguridad física, pues nuestro objetivo es que logremos esa anhelada certificación internacional. Este capítulo que vamos a ver es el de principios de gestión de proyectos, que hace referencia al capítulo 13 del libro de seguridad física de los principios. Para empezar, ¿ahí están viendo la presentación? Sí, Margarida, sí estamos viendo la presentación. Creo que no me pasa la diapositiva. Dale. Espérate. Con el... No estamos viendo movimiento de la diapositiva. Aquí le coloqué siguiente, pero no me pasa. Dale con las teclas, mejor. Dale espacio con las teclas. ¿Te saliste ahí? Ya no veo la pantalla. ¿Te saliste? Porque ya no veo la pantalla. Déjame ver. Voy a ver si. Ok, ahí estamos de nuevo. ¿Y eso? Bueno. Ahora sí está caminando. Bueno, entonces para iniciar, pues vamos a recordar que es un proyecto y sus características fundamentales que es un esfuerzo temporal con una fecha de inicio y un fin determinado. Eso es una de las características que no solamente pues vemos en este libro, sino también que es unas características a nivel internacional basado en los estándares y estas normas del PMI.
Otra característica es que el proyecto pues es limitado en el tiempo, en su presupuesto, busca prácticamente el cumplimiento de unas metas y objetivos que son específicos, y para el caso de nosotros como profesionales de la seguridad, nos basamos, por ejemplo, en proyectos de seguridad que son relativos a lo que es el diseño e instalación de un PPS, cuya sigla en español significa un sistema de protección física como tal. En este libro, en este capítulo, vemos un triángulo de restricciones muy importante que hay que estar gestionando durante todo el ciclo de vida de este proyecto, lo cual implica el alcance, el cronograma y un presupuesto. Dentro de estos tres factores o dentro de estas tres variables y criterios es donde el equipo de gestión de proyectos se va a basar para permitir un balance o ese equilibrio de que el cronograma no se pase del tiempo, así como el presupuesto, y que todo esté balanceado acorde a lo que se haya planeado como tal. En esta diapositiva les quiero compartir, esto es basado en este libro, en la página 478 de este libro, y allí nos hace referencia al PMBOK, que es el utilizado a nivel internacional en su quinta edición en el año 2013. Dentro del libro nos habla de un lenguaje de que estos áreas de conocimiento lo llaman como elementos, las cuales realmente se conocen como áreas de conocimiento. Y al frente de cada una de estas áreas de conocimiento vemos el grupo de procesos a los cuales pertenecen. Básicamente, un proceso típico de un proyecto tiene 5 grupos de procesos dentro de lo que es el grupo de inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y el cierre. Y allí les coloqué en colores dentro de estas áreas de conocimiento o elementos dentro de los cuales nos habla el libro, cada uno de estos grupos de proceso a qué parte o fase dentro de ese proceso pertenecen. Si nos damos cuenta, la mayoría de este grupo de procesos están clasificados o categorizados dentro de los procesos de planificación, que también incluye el tema de la evaluación durante todo este proyecto que se vaya a desarrollar. En esta siguiente diapositiva, yo les quiero compartir a manera de actualización, porque no está en este libro que hemos estudiado, pero sí para que lo tengamos de referencia, que actualmente nosotros estudiamos la 6ª edición, que es hasta el 2017, y básicamente hay unos cambios en cuanto a áreas de conocimiento que podemos ver aquí en la columna izquierda. Se aprecian las que están subrayadas en rojo. Anteriormente, en la gestión de proyectos se llamaba gestión del tiempo. Actualmente, pues la han renombrado a un grupo de procesos de área de conocimiento que es la gestión del cronograma. ¿Por qué razón de este cambio? Porque el gerente de proyectos, el gerente de seguridad, no puede gestionar en sí el tiempo, sino un cronograma que se haya estipulado previamente para ejecutarlo. Otro cambio importante que sufrió esta área de conocimientos es que anteriormente se llamaba gestión de los recursos humanos. Y ahora, con la nueva edición del PMBOK, lo llaman gestión de recursos porque no solamente es el humano, sino también todo lo que tiene que ver con los equipos, las tecnologías, la información, recursos administrativos de diseño y demás. Un gran cambio que hubo de la 5ª edición a la 6ª edición es también que ya no hablamos de 47 procesos, sino que hay un total de 49 procesos que se tienen que armonizar e integrar a lo largo de este ciclo de vida del proyecto. También, si nos damos cuenta, en la 3ª columna donde nos dice planificar, allí se incluyó un subproceso que se llama la estimación de los recursos de las actividades. Anteriormente, en la 5ª edición, estos recursos estaban incluidos dentro del área de gestión de conocimiento del cronograma. Y ahora, pues, con harta lógica, lo han incluido dentro de esta área de gestión de los recursos. Otro cambio importante es en los procesos de ejecutar, en el numeral 8.2, donde debemos gestionar la calidad. Anteriormente se hablaba o se prestaba mucho énfasis en lo que era el aseguramiento de la calidad, pero ahora
el término gestionar involucra o abarca todo lo que es no solamente el aseguramiento, sino también ese control, esa planeación y la permanente control y monitoreo que se le haga a la calidad del proyecto que se esté desarrollando. Y incluyeron también en los subprocesos de la ejecución, donde están las estrellas que ustedes pueden ver ahí en donde dice ejecutar, gestionar el conocimiento del proyecto. Este es un proceso clave nuevo que también para efectos de gestión de proyectos en seguridad, para nosotros es un recurso, un proceso muy valioso, porque básicamente aquí lo que nos habla es de la importancia de que un gerente de seguridad, un consultor o todo su equipo de proyectos incluyan en sus procesos todo lo que son las lecciones aprendidas, las mejores prácticas que hayan tenido con proyectos anteriores y de esta forma estas recomendaciones y lecciones aprendidas se puedan documentar en los futuros especificaciones de diseño o de construcción e incluso en las partes de especificaciones de los criterios de diseño. Otro proceso importante que hoy en día se maneja en esta sexta edición es también en lo que se refiere al área de gestión de los riesgos, que ustedes pueden ver ahí en la columna de áreas de conocimiento en el numeral 11, dice gestión de los riesgos. En esta edición se incluye algo muy importante que es implementar la respuesta de los riesgos, porque anteriormente solamente se basaba en una planificación, en identificarlos, en hacer un análisis cuantitativo, cualitativo, planificar la respuesta, pero no se tenía en cuenta cuando se presentaran esos riesgos, cómo iba a ser la forma de responder, de actuar o de intervenir frente a los mismos. Entonces, esto es para que tengamos en cuenta como el marco global, porque durante el transcurso de la lectura de nuestro libro de seguridad física, realmente se habla de mucha terminología de elementos, procesos, fases, que muchas veces durante la lectura nos pueden confundir, donde no tenemos claridad qué es una fase, qué es un proceso, qué es un grupo de procesos, y de esta forma, con esta matriz donde se cruza un área de conocimiento con un grupo de procesos, nos va a facilitar tanto el estudio como también más adelante, si ustedes son curiosos e interesados en implementar proyectos, que puedan profundizar en estos actualizados estándares y normas para realmente ejecutar esos proyectos. Vemos cuáles son los roles de un gerente de proyectos de seguridad. Básicamente, un gerente de seguridad tiene que tomar unas decisiones que son acertadas, con base en un criterio muy claro, muy específico, de todo lo que él está llevando a cabo para poder planear, evaluar, posteriormente diseñar y demás participar en este proceso. El rol también de este gerente de proyecto es también llevar un control de financiamiento. No únicamente el financiero u otras áreas, sino que él también participa y se integra con otras áreas, porque también es un facilitador basado en su experiencia de cómo poder ayudar a reducir los costos, no solamente de diseño, sino en un futuro de construcción. Por esa razón también es un influenciador en el proyecto y en su diseño como tal, porque él también puede aportar, opinar y recomendar desde su rol y desde su experiencia en áreas de la seguridad integral. También se constituye una parte interesada dentro del proyecto, porque no solamente es el cliente, el contratista, el proveedor, sino que la parte interesada son también aquellas personas que forman parte de ese equipo de proyectos y que tienen que ver también con el grupo de profesionales como los ingenieros, los arquitectos, y demás personal que está involucrado en este proyecto. Y como contratista también todo el soporte y el relacionamiento que pueda prestar como tal a ese proyecto. Hay unas fases generales del proyecto que nos indican que son en general 5 fases, que las vamos a ver durante el desarrollo de esta sesión, que es cuál es el concepto del proyecto, después viene una fase de planificación de ese proyecto que se quiera implementar, cómo se va a gestionar,
cómo es un proceso de licitación, cómo es la participación y finalmente cómo se va a elaborar, a estructurar y revisar y presentar a esas partes interesadas. Unas características importantes del proyecto es que permite integrar básicamente lo que conocemos como un programa de seguridad física. Estos temas, pues ustedes ya los han visto anteriormente durante lo que es la explicación de cuáles son los sistemas de seguridad física, qué es un plan de seguridad física, qué es un programa de seguridad física y cuáles son sus elementos. Y cuando llegamos a esta parte de un proyecto, el diseñador lo que hace es integrar esos elementos. Dentro del contexto del libro nos hablan de la seguridad física, electrónica o electrónicos y operacionales. Esto nosotros lo conocemos también como la tríada de la seguridad, que está basada en la seguridad física, que son todos los equipos, sistemas, dispositivos de seguridad, también aquellos que son electrónicos o que son también activos, y operacionales, que está basado en la seguridad lógica como tal. Todo lo que tiene que ver con políticas, con planes, con procedimientos, procesos, subprocesos, que se lleven a cabo y que integren lo que es un sistema de seguridad integral realmente efectivo. Unos factores importantes que hay que tener en cuenta en este diseño es cuál es el entorno de la instalación donde se va a llevar a cabo ese proyecto o este diseño de seguridad. ¿Cuáles son sus necesidades? Estas necesidades surgen de los mismos requerimientos del cliente o necesidades internas que se hayan evidenciado durante el análisis de riesgos o de estudios de seguridad que se hayan hecho previamente. También de las amenazas que se han identificado, de los riesgos, las vulnerabilidades que presentan estos sistemas. No solamente nos referimos a sistemas tecnológicos o electrónicos, sino el sistema humano, la persona, nuestros hombres o mujeres de seguridad que cumplen funciones como guardas o vigilantes y que son la primera barrera de protección en controles de acceso. Entonces son vulnerabilidades en todos los sistemas integrados y las restricciones que también puedan tener y evidenciar estos sistemas. De esta manera, pues todos los proyectos, antes de ser planeados, evaluados, ejecutados y demás, deben basarse en un análisis de riesgo realmente calificado, porque ese es el insumo principal o el input para que se pueda desarrollar todas las fases de ese proyecto de diseño de seguridad física. Hay unas tareas fundamentales cuando hablamos de la implementación. Cuando ya hemos diseñado, ahora pasamos a la implementación. Y esas tareas fundamentales son esa planificación y evaluación, que vienen siendo los requerimientos de la seguridad, el desarrollar unas soluciones frente a las vulnerabilidades que se hayan detectado. Estas soluciones, en otros términos, son conocidas como estrategias de protección, que es ya en sí cuando vayamos a implementar sistemas de protección integrados. Otra tarea es el momento en que se llega a preparar ese diseño de seguridad física, cómo se va a documentar la elaboración, quién la documenta, qué contenidos y alcance debe tener esa documentación, cómo solicitar ofertas a los diferentes contratistas o proveedores y los procesos y formas que hay para el tema de adquisiciones, cómo fijar esos precios y con base en qué presupuesto, y cómo lograr una negociación con esos proveedores cuando ya se llega a ese punto o a esa decisión para posteriormente instalar, probar esos sistemas, esos dispositivos y así poder lograr poner en marcha ese sistema de protección. Hay unas herramientas fundamentales para todo gestor de proyectos que son, ante todo, la capacitación. Tiene que tener unos conocimientos sólidos, no solamente técnicos, sino también, por ejemplo, de gestión de proyectos, para que pueda también participar con su conocimiento y experticia en la interrelación con estas partes interesadas del proyecto. Otra de las herramientas fundamentales en todo proyecto es el tema del software que se vaya a utilizar.
Hay muchos, pero entre los más relevantes pues está el software de gestión de proyectos, el de programación y ya propios de oficina, donde tiene pues las hojas de cálculo, de diseños y demás, para que se pueda hacer una trazabilidad desde la planeación hasta poder lograr esa ejecución y cierre final de ese proyecto. Y obviamente la determinación que se tenga para lograr los efectos deseados con base en unos objetivos y unas metas claras para lograr ese proyecto. Tenemos unos elementos fundamentales en ese proceso de gestión de proyectos, que son el concepto de proyecto, desde cuáles son los responsables para la toma de decisiones, cuál va a ser el alcance de este proyecto, en dónde se va a desarrollar, cuántas unidades o qué dispositivos y sistemas se requiere diseñar e implementar, en cuánto tiempo. Allí también se tiene en cuenta el presupuesto preliminar de ese proyecto, donde pues es un Excel básico fundamental, que después pues es pasado a un software especializado para ese presupuesto y su control. Algo muy importante es el cronograma de ejecución, cuándo empezamos, cuándo terminamos, y durante todo ese largo de ese cronograma, cómo vamos a ir gestionando esos riesgos propios o inherentes de ese proyecto. Y comprobación de la realidad desde el punto de vista de sus análisis, de sus consecuencias y de la planeación como tal de ese proyecto. Otro elemento fundamental en todo el proceso es el diseño como tal de ese proyecto. Allí fundamentalmente lo que se busca es conocer cuáles son las necesidades operacionales de esas partes interesadas, qué es lo que se requiere implementar, por ejemplo, y con base en qué se hizo ese estudio o esa justificación de este proyecto. Si la justificación de este proyecto, por ejemplo, si es un proyecto nuevo o un proyecto de rediseño o actualización, previamente se habrá hecho un análisis de riesgos, se hizo un estudio de seguridad o de dónde salen esas necesidades operacionales funcionales y de dónde provienen esas necesidades. Entonces, eso hace parte de ese diseño de proyecto. La aplicación de conceptos de ese diseño, conocer muy bien las vulnerabilidades y necesidades, porque esa es la base para poder posteriormente diseñarlo. Todas las coordinaciones que se requieren realizar del equipo de proyecto, las personas que intervienen, cuándo se hizo el acta de inicio de ese proyecto, cuáles son sus ajustes en el diseño, lo cual tiene que estar basado pues en unos códigos, en unas regulaciones y en unos estándares no solamente locales, sino también a nivel global o internacional. Muy importante pues el tema de los planos, las especificaciones, los dibujos y la revisión de ese presupuesto preliminar. Entonces aquí en este diseño de proyecto, estos son como los tópicos más importantes que abarcan este elemento dentro de esa gestión de proyectos. Otro elemento importante es la gestión del proceso de licitación. Esto es ya más adelante cuando se ha hecho el diseño y ya se saca ese proceso de licitatorio, que es combinar todo ese paquete de diseños en un único paquete de licitación, que más adelante vamos a ver esos tipos de adquisición y sus formas y proceso, donde cuáles son sus oferentes que sean competentes y confiables, los tipos de solicitudes que se puedan dar, cómo publicar esa licitación, cómo controlar información sensible durante ese ciclo de vida del proyecto, cómo hacer la conferencia con esos oferentes o de pronto si se requiere una visita in situ, quién la haría, cómo se levantaría, qué incluiría esa visita, en cuánto tiempo se puede publicar esos requerimientos o pliegos de licitación, el tema de recepción y evaluación de las ofertas y ante todo lo más importante, los criterios y la selección de los oferentes según el tipo de forma de adquisición que se haya planeado para tal fin. Ya en el proceso de implementación, los elementos fundamentales es que en esta etapa se hace una firma del contrato,
mediante una reunión inicial para la puesta en marcha. Se va gestionando el progreso del trabajo a través de una serie de informes, de alertas, de soluciones. Eso es básicamente llevar toda la trazabilidad de ese proyecto durante su desarrollo. El término de la parte sustancial como tal de en qué momento se va a implementar y cuáles son los requerimientos para tal fin, las pruebas que se le vayan a hacer a ese sistema, cómo se van a aceptar esas pruebas, qué capacitación requieren las personas que van a supervisar estos sistemas y que hace parte también, digamos, de esos costos de mantenimiento. Y estas capacitaciones se hacen 30 días antes de la prueba de aceptación. Esto los dejo en color amarillo para que lo tengan en cuenta, que son tips muy importantes para efectos de preguntas que puedan salir en el examen. Entonces es como para que no perdamos de vista esos detalles de días que más adelante también van a ver en otros slides, qué posibles preguntas puedan ir surgiendo para efectos de la presentación de este examen. La aceptación del trabajo es algo también muy importante que se puede dar en dos momentos. Una aceptación de trabajo a nivel interno, que es directamente por nuestro equipo de proyecto, donde internamente van realizando un análisis de en qué estado se encuentra el proyecto para aceptarlo o no, y ya a nivel externo es ya con base en los requerimientos que haya hecho un cliente o una parte interesada externa que esté directa o indirectamente relacionada con este proyecto. Y después un inicio y una gestión de un periodo de garantía, que es muy importante. Y este periodo de garantía es de 12 meses. ¿Dentro de qué? Dentro del alcance y el cronograma de ese proyecto. O sea, lo que nos indica desde el inicio y evaluación de garantía, ante todo de conformidad con el trabajo que previamente se haya aceptado. Entonces, una de las preguntas típicas que nos puede salir en el examen es que desde cuánto dura la gestión de un periodo de garantía en un proyecto. Entonces, la respuesta, 12 meses. En términos generales, eso es lo que abarca los principios de la gestión de proyectos para las características generales de cualquier proyecto y dentro del ámbito de la seguridad, lo que puede ser un proyecto de un diseño de seguridad o también un proyecto que se quiera realizar en la fase de implementación o rediseño de un sistema integrado. ¿Tienen preguntas hasta ahí o seguimos para el capítulo 14, César? Y al final hacemos preguntas de los dos capítulos. Vamos a ver. Primero, decirte que hay un pequeño delay en lo que usted me pregunta y yo le respondo porque tengo que desbloquear mi micrófono para que no se sorprenda, ¿sí? Ya, y sí. Lo otro es, sí, me parece muy bien que terminemos con esta parte y lancemos a ver si hay alguna pregunta. Vamos a, déjenme guiar un poquito ahí nada más para estar seguro. Aquí está Rubén, está Jeffrey, Johnny. Vamos a hacerlo en ese orden. Rubén, no sé si tenés algún comentario y si no, para seguir acá con Jeffrey. No, por el momento no, creo que vamos caminando conforme a lo que nos marca Margalida. En este tiempo que nos dedicó, pues no ocupa más de 4 páginas del libro y realmente, como siempre lo he dicho, la parte de los proyectos y procurement que implica el PCP para los que ya lo pasamos, sí es bastante extensa y complicada y de repente sí nos causa algunas situaciones. Aquí el libro específicamente, que es lo que estamos tratando de seguir como guía, nos habla pues esencialmente de lo que está dándonos Margalida. Creo que vamos en buen ritmo. A ver qué dicen los demás. Adelante, Jeffrey. Sí, bueno, buenas tardes. Sí, correcto. Yo igual llevo ahorita el hilo con el libro y exactamente como dice don Rubén, va marcando igual. Gracias. Sí. Johnny, ¿alguna pregunta, comentario?
No tenemos. Julio. No, señor, todo bien, muchas gracias. Sigan adelante. Gracias, Johnny, gracias y dispense. Julio. No, yo tampoco. Todo bien. Luis Emilio. Todo claro. Muchas gracias. Gracias. Marco. ¿No hay nadie peinando la muñeca? Bueno, ya volvimos internacionales, Mesa y Ronald. Voy a contarle a mi compañero que fue el que lo inventó. No, señor, de mi parte ningún comentario. Muy bien, excelente. Bueno, entonces, solamente una pequeña aclaración que lo estuvimos viendo al inicio de las presentaciones de Margalida, y es que ella se refería a otro libro, pero lo hizo con fines meramente de que tuviéramos la base de dónde sale la información que viene después en el libro de Seguridad Física Principios. Me corrige Margalida si estoy diciendo mentira y proseguimos. Sí, no, es correcto, sí. Es para también aprovechar y que ustedes estén actualizados en las nuevas versiones que van saliendo del PMBOK para la gestión integral de esos proyectos. Entonces, de pronto, de repente en el libro nos habla desde 6 áreas de conocimiento, las cuales en la actualidad son 10. Entonces, para que ya después con calma, los que les guste el tema y quieran profundizar, pues ya pueden profundizar en ese tema con esta nueva versión, donde ya nos da más claridad de cuáles son esas áreas y cómo se cruzan con esos grupos de procesos. Bueno, entonces seguimos. Ahora empezamos con un capítulo que es de planificación y preparación de ese proyecto. Algo muy importante es, ante todo, ¿qué es un sistema? Un sistema dentro del contexto de la seguridad, pues es aquella que nos permite integrar básicamente personas, equipos y procedimientos. Lo que les decía ahora, el tema de personas también hace referencia a lo que conocemos como la seguridad humana y también lo que es la seguridad psicológica. Están sus actitudes, sus... ¿Cómo va con lo de Televisa si ya lo mandó? Las actitudes, la cultura y todo lo que son las normas para regir una organización en términos de seguridad. Los equipos, que es básicamente todo el ámbito de la seguridad física, y los procedimientos, que es lo que hablamos de la seguridad lógica. Todo esto es lo que conforma un sistema de seguridad básico y que está contenido dentro de todo programa de seguridad. Esta evaluación de este sistema de seguridad se basa básicamente en 2 criterios que son el desempeño y la rentabilidad de este sistema frente a las amenazas, las vulnerabilidades y la exposición que se tenga de un activo hacia un riesgo determinado. ¿Cuáles son los principios de diseño de esos sistemas? Entonces, una de las fases claves fundamentales es la fase de planificación y evaluación de ese proyecto. Y nos habla de unas tareas fundamentales y de una salida o de un output que tenga ese proceso. Básicamente, cuando hablamos de la planificación y la evaluación, seguimos unas tareas que son la identificación de esos activos, las amenazas potenciales, las vulnerabilidades, la probabilidad de exposición a esos riesgos y cuáles serían los requisitos de funcionamiento. Si ustedes recuerdan en el libro de Marilyn García, ella nos plantea un esquema, una gráfica, donde también nos habla de cuál es el proceso para diseñar, implementar y evaluar un sistema de protección física. Y es un esquema muy interesante que los invito a que ustedes también consulten, porque en este esquema también nos permite organizar y detallar cada una de las tareas que conlleva cada una de estas fases. Y cada tarea no se puede desempeñar o desarrollar por sí misma, sino tiene ante todo un inicio o un ingreso para poder tener un proceso y tener una salida o un entregable para que a su vez esa salida y ese entregable pueda ser el comienzo o el inicio de otra tarea y demás. Todas estas tareas y sus procesos pues van encadenados
para ir asegurando un proyecto realmente gestionado, administrado y controlado en ese tiempo. Otra de las tareas fundamentales es el analizar los requerimientos de seguridad. ¿Qué es lo que queremos proteger? Pero basado en qué requerimientos, yo qué especificaciones voy a darle a este proyecto y es lo que tengo que planear con base en unos resultados que me haya arrojado previamente un análisis de riesgos. Y ante todo, pues, ¿cuáles serían mis soluciones, mis recomendaciones, el tratamiento o la administración integral de esos riesgos para poderlos monitorear, intervenir y proteger con base en un sistema realmente funcional, estructurado y operativamente correcto funcionando? Una vez que nosotros validemos esos aspectos operativos y presupuestarios, ahí sí podemos decir que vamos a iniciar la fase de diseño, antes no. Entonces, eso también para que lo tengan en cuenta, en qué momento nosotros podemos iniciar una fase de diseño cuando hayamos validado previamente aspectos de naturaleza operativa y presupuestaria. Una salida, como les decía, o un entregable o un producto después de este proceso es cuál va a ser el hardware de este sistema, o sea, cuáles van a ser nuestros equipos que vamos a integrar y con qué subsistemas lo vamos a hacer, cómo identificar y ubicar el software que se vaya a requerir para poner en funcionamiento la operatividad de ese sistema, cómo se van a integrar las diferentes tecnologías que hay en el mercado para poder responder con criterios de calidad y oportunidad y eficiencia esos sistemas y una documentación del desempeño requerido para esa planeación. Este es un proceso típico de un diseño de sistemas. Esto pues yo lo he adaptado también de este capítulo, de una figura que es la 14.1 que ustedes encuentran en la página 485. Básicamente me puse a leerlo, a mirarlo, y en conclusión lo que hablamos aquí es de 5 fases dentro de ese proceso, y cada una de ellas nos lleva a unas salidas o un entregable que son importantes para la siguiente fase o tarea o su proceso que se vaya a desarrollar en ese ciclo o en ese proyecto. Entonces nos hablan de una fase inicial que es un estudio e informe. Su salida es que después de hacer todo un proceso de aplicación de herramientas y técnicas, nos va a llevar a un entregable que se llama el concepto del diseño. Este concepto del diseño se los voy a explicar más adelante, pero este slide es para que ustedes tengan su mapa mental y no perdamos como el rumbo a lo largo de la presentación. Viene una fase que es el diseño preliminar y final, muy importante también para poder integrar ese sistema. Cuando ya lo tengamos, ahí sí pasamos a un momento o a un proceso que es la licitación y negociación, y el entregable o el producto o la salida como tal, pues es el licitar y negociar esa especificación de ese proyecto. Después pasar a una construcción como tal, propiamente dicho, que es lo que se conoce como la instalación del sistema o de los sistemas, y la parte de operación, cuándo, cómo, en qué momento, qué pruebas, cómo vamos a poner en funcionamiento ese sistema que ya haya pasado por todas esas fases y ese soporte que se le vaya a dar. Básicamente lo que es el estudio y el informe, el diseño preliminar y final, es lo que abarca en lo que en el libro denominan la fase de planificación y evaluación. Básicamente está dentro de esos dos primeros procesos. Aquí ya iniciamos a conocer cuáles son las fases iniciales dentro de ese proyecto. La de planificación y evaluación, y nos da unas características fundamentales que están resumidas en este cuadro, donde es pues que esta fase, ante todo, pues es la primera fase de este proyecto, de este diseño de seguridad. Lo hemos visto varias veces, de qué se trata o qué abarca esta planificación, todo lo que vemos en activos, amenazas, vulnerabilidades y evaluación de riesgos. Si ustedes se dan cuenta, esto lo hacemos a través de una herramienta muy conocida que es la evaluación o el estudio de seguridad.
que es un tema que ustedes ya vieron en unos capítulos anteriores con otros colegas que les dieron instrucción en este aspecto. Entonces, ahí nos damos cuenta lo valiosa que es la herramienta de un estudio de seguridad que sea realizado en su totalidad y que esté basado en unos estándares, porque esos resultados de ese estudio de seguridad va a ser el input para que un proyecto se pueda llevar a cabo. Hay unos factores claves dentro de esta fase de planeación y evaluación, que es su enfoque multidisciplinario, porque integra varias especialidades, varias profesiones e ingenierías que intervienen y aportan desde su experiencia y experticia. El diseño que está basado ante todo en esos riesgos, porque es la base y el fundamento de esa planificación, y la toma de decisiones con una información sólida, real, veraz y detallada que se presente en ese momento. Aquí en esta fase de planificación y evaluación, se puede decir que se conoce como una fase donde se hace una programación y que incluye una fase de diseño esquemático que nos va a conducir a una base posterior de diseño. Ojo con este término base de diseño, porque la base de diseño, como lo vemos en el costado derecho, nos indica que es la salida de esta fase de planificación y evaluación. Otra pregunta para el examen: ¿cuál es la salida de la primera fase de planificación y evaluación? La base del diseño. ¿Qué contiene esta base de diseño? Esta base de diseño incluye todo lo que son los requerimientos específicos de un proyecto y cuál es la solución de ese diseño o la estrategia de protección que se pretende implementar. Otro de los resultados de esta fase de planificación y evaluación es, aparte de esa base de diseño, un resultado muy importante es el conocido caso de negocio. Este caso de negocio lo que nos indica es cuál es el impacto que va a tener ese diseño o cómo se va a resolver la inversión que se haga en un proyecto determinado. Lo que se tiene en cuenta aquí es un equilibrio que la inversión o la decisión de adquirir, de implementar y construir ese sistema de seguridad tampoco le vaya a afectar a nuestra organización en cuanto a su rentabilidad o en su productividad. Entonces ahí lo que se miden en este caso de negocio pues es básicamente también una serie de métricas económicas, como por ejemplo el retorno de inversión, el valor presente neto de flujos de caja, entre otros, que puedan realmente justificar el por qué necesitamos determinado sistema de protección y qué tipo de tecnología dentro de una cadena de gestión como tal. Entonces, en esta fase de planificación, también hay un aspecto muy importante que es el análisis de requerimientos. Este análisis de requerimientos está basado o sustentado en esas amenazas, en esos activos y en esos riesgos que anteriormente hayamos podido identificar y determinar a través de un estudio de seguridad, por ejemplo, de un análisis de riesgos. Unos requisitos de diseño son la guía de diseño funcional hacia esas estrategias de seguridad. Y estos requisitos pues también nos dan un marco y tienen que estar alineados con unos objetivos de protección. Entonces, estos requisitos, ahí es donde viene a estar enmarcado tanto seguridad como cuál es el core business del negocio, cuáles son los objetivos estratégicos que, por ejemplo, una organización quiere lograr, y el área o el diseñador de seguridad tiene que tener muy claros cómo va a alinear sus objetivos de seguridad, sus objetivos de implementación de este proyecto con esas estrategias claves del negocio. Entonces tiene que tener sus metas y sus objetivos claramente definidos. Un factor muy importante es el factor de nivel de confianza. Muy importante, ustedes saben que un sistema de seguridad nunca va a ser 100% seguro o 100% confiable, partiendo del hecho de que la seguridad al 100% no existe, ni la reducción o eliminación de un riesgo al cero tampoco existe. Entonces, lo importante aquí, cuando determinemos el factor de nivel de confianza,
es que nos basemos en las funciones de un sistema de protección. Para recordar un poco, ustedes con mis colegas anteriores, en algún capítulo de seguridad, pudieron recordar cuáles son las funciones de un sistema de protección, que recordemos que son la detección, la demora y la respuesta. Para el factor de nivel de confianza es muy importante el detectar y el demorar. Más o menos, pero nunca, digamos, como apuntarle a evitar al 100%, por decir algo, una intrusión no autorizada. Entonces, este factor de nivel de confianza que implementemos tiene que estar basado en las funciones de detección y demora, más no en el tema de evitar un ingreso no autorizado. Lo importante, como nos indica en el libro, el peligro no es que alguien entre, sino qué consecuencias nos lleva a que una persona ingrese sin ser autorizado, cuál es su motivación para cometer un acto delictivo o cuál es su motivación e intención de daño o de sustracción de algún activo como tal. Y ante todo, tener en cuenta esos niveles de protección integral basados en lo que es la tríada de seguridad que les explicaba, que esa tríada de seguridad es la seguridad física, la seguridad lógica y la seguridad psicológica. Entonces, básicamente, eso es lo que encontramos en esta fase de planificación y de evaluación como tal. Ahora vamos a entrar a conocer lo que son las fases del diseño propiamente dicho. Entonces, no nos confundamos. Me devuelvo a la diapositiva anterior. Como fases iniciales tenemos la de planificación y evaluación. Y ahora empezamos a ver cuáles son las fases del diseño como tal de ese proyecto de diseño de seguridad física. Básicamente, dentro del libro, las podemos agrupar en 4 fases fundamentales que son el desarrollo de criterios de diseño, las bases del diseño, el diseño conceptual, que también se conoce como fase esquemática, y hay una 4ª fase como tal, que es la de del diseño y documentación. En términos generales, la primera fase, que se llama desarrollo de criterios de diseño, aquí nos habla de 9 criterios fundamentales. Pueden haber muchos otros más, pero básicamente están consolidados en estos 9 criterios que tenemos allí. ¿Cuáles son? Este diseño de respuesta o que esté basado dentro de códigos y estándares a nivel internacional. Entonces, estos estándares y códigos pues son basados en cómo instalar estos sistemas de seguridad electrónica, de seguridad física, y que sean estándares locales y globales, cómo se le va a dar cumplimiento, y esto es un factor importante en todo proyecto. Si no tenemos claridad qué códigos y qué estándares vamos a aplicar en este proyecto, más adelante vamos a tener problemas con la fase de construcción, porque allí nos pueden reversar ese diseño por temas de incumplimiento con cualquier tipo de código, con cualquier estándar, y se puede rechazar el diseño de una estrategia integral de protección. Entonces es fundamental conocer estos códigos y qué códigos se van a aplicar en ese proyecto. Otro criterio fundamental es la calidad. La calidad no solamente de asegurarla, sino de estarla gestionando también durante todo ese proyecto. Y nos habla un tema muy importante, que es el equilibrio que se debe dar tanto en la calidad como en el costo global de ese proyecto. Tiene que haber una armonía, un equilibrio. Por ejemplo, no podemos tener un sistema de alarmas de intrusión con sensores sin un sistema de comunicación y visualización realmente integrado. O no podemos, por ejemplo, tratar de implementar una cerradura de muy alta tecnología en una puerta que está hueca o que está realmente desajustada, y entonces que la calidad corresponda realmente a la necesidad y que dé una respuesta de protección real. Otro criterio importante de diseño es la capacidad. Capacidad en términos de qué, de los equipos, capacidades en términos del tamaño, de espacios que se puedan requerir,
Y allí también nos habla un tema muy importante, es que el diseñador debe considerar para el término de capacidad una capacidad de expansión que puede ser generalmente que añada al final entre un 10 y un 15% de la capacidad disponible para tener como ese margen o ese rango de que si hizo falta incluir algún número determinado o de insumos o de equipos o de tecnología o de dispositivos, pueda tener como ese margen de que se le añada ese tipo de porcentaje de capacidad disponible. Ojo, porque eso también puede ser pues una pregunta del examen. ¿En qué porcentaje se le debe dar una capacidad disponible o de expansión a este diseño? Entonces está entre el 10 y el 15% de esa capacidad. Otro criterio importante es el criterio de desempeño. El desempeño de sus componentes, el desempeño de la documentación, de los criterios. Y básicamente este desempeño se puede ajustar en un documento que se llama las especificaciones del desempeño o en un documento que se conoce, lo que ya vimos, las bases del diseño. Entonces, en cualquiera de las dos podemos documentar esos criterios a nivel de desempeño. Por ejemplo, cómo queremos que un sistema biométrico de control de accesos esté funcionando o un torniquete, cuántas personas esperamos que esté la gente pasando por ese torniquete en X tiempo, cómo va a funcionar ese sistema cuando, por ejemplo, se esté haciendo una evacuación, en cuánto tiempo esperamos que la gente evacúe un edificio, por ejemplo. Entonces, ¿qué se espera de desempeño? Y eso tiene que estar debidamente documentado en términos concretos, con claridad, de cómo van a ser esos sistemas de control que vamos a implementar posteriormente. Otro de los criterios de este diseño son las características. Hay unas características fundamentales, RPD, que es la sigla de la palabra rendimiento, personalizada y de desempeño. Entonces, básicamente, dentro de esas características, nos van a dar las bases de ese diseño del que hemos hablado y cómo esperamos que estos sistemas se configuren para poder ser efectivos en el momento en que se requieran ya implementar. Otro de los criterios es el costo. Costos no solamente de diseño, sino costos también de la construcción de un sistema que estamos esperando proyectar. Entonces, ¿cuántos nos valen los honorarios de los diseñadores? ¿Cuántos van a ser esos costos operativos del diseño? Y con base también en ese análisis de riesgos que se haya hecho. Aquí es muy importante el conocimiento y la experiencia que se tenga de las personas que intervienen en estos costos, porque ellos también nos pueden ayudar a reducir estos costos, lo cual es una ventaja sobre cualquier otra persona que no tenga este criterio de conocimiento y puede hacer que un proyecto sea realmente elevado o costoso y que ahí es donde digan, nos salimos del presupuesto, no lo aprobamos porque pues eso no está dentro de nuestro estimado de un tiempo a ejecutar. Entonces, por eso es que el presupuesto tiene que ser muy objetivo y que incluya todos y cada uno de esos criterios de diseño inicial que tengamos. Otro criterio importante es el tema de las operaciones. Entonces, en estas operaciones es importante que conozcamos la experiencia del gerente de operaciones, porque él conoce no solamente de seguridad, sino conoce realmente cómo es la operación de ese negocio. Entonces, ahí lo que tenemos que tener en cuenta es el impacto negativo que sea mínimo, tanto para efectos de la productividad como para efectos de las operaciones. La cultura de imagen, un tema muy importante, y ustedes recordarán y ya lo vieron también, aquí se puede incluir el tema del CPTED. ¿Qué es el CPTED? La prevención del crimen a través del diseño ambiental.
Un criterio muy importante es que no solamente nos llenemos de cámaras, de dispositivos, de sistemas, sino que también esos dispositivos y sistemas de protección tengan una armonía con el entorno operacional o el entorno organizacional en que nos encontremos. De allí la importancia de aplicar esos principios del CPTD para efectos de la territorialidad y demás diseños, y que podamos efectuar una cultura de seguridad, y ante todo que haya una estética de esos componentes de seguridad, y que la percepción de la organización pues sea agradable y ante todo segura. Y un último criterio es el tema de supervisión y respuesta. Muy importante, podemos tener todo un sistema sofisticado de cámaras que sea redundante, pero no tenemos un centro de monitoreo y control de esas cámaras, ni una fuerza de seguridad que responda a los mismos. Entonces, esta supervisión y respuesta es vital, es fundamental para que realmente hablemos de una seguridad integrada, eficiente y funcional. Entonces, en estos centros de operaciones, también está muy alineado con todo el tema que son la continuidad de ese negocio, porque es lo que nos va a dar el soporte cuando se detecte una alarma, quién la va a visualizar, quién se va a comunicar con quién, a través de qué sistema, de qué centro de monitoreo. La segunda fase del diseño son ya las bases del diseño propiamente dichas. Aquí pues vamos a identificar cuáles son esos activos críticos, el análisis de riesgos, los requerimientos funcionales, cómo van a operar, cuáles van a ser nuestras metas y cuáles van a ser los objetivos para poder diseñar e implementar con base en esos lineamientos o directrices que se tengan. La tercera fase es la fase del diseño conceptual, una fase muy importante también, y que, como les decía, también la llaman la fase esquemática, e incluso la llaman una fase de concepto del diseño. Esta es la última tarea que se hace en la fase de planificación y evaluación, y es la que nos va a dar una solución real, efectiva, de una seguridad completa, o es la que nos va a dar cuál va a ser la estrategia de protección como tal para poder llevar a cabo ese proyecto que se está diseñando como tal. La cuarta fase de este diseño es el diseño y documentación. Básicamente, aquí traté de resumir muchas hojas de este libro en una especie de mapa conceptual, que también ustedes pueden hacer ejercicios de mapas mentales a mano o en otros programas y hojas, y esto les va a servir mucho porque va a ser la ruta sobre las cuales ustedes van a ir viendo desde cada tarea qué fase, qué entregables se les va a ir desarrollando y desplegando de cada una de las anteriores. La fase de diseño y documentación, pues como su nombre lo indica, aquí ya estamos en esa fase ya de diseñar. Ya nos salimos de la planeación, de la evaluación. Ahora, ¿cómo vamos a documentar esa construcción posterior de ese diseño? Entonces, básicamente está conformada por una fase, aquí la vemos en color verde, que se llama documentación de la construcción, su sigla en inglés CD. Y esa a su vez está conformada por dos subfases, que es la del desarrollo del sistema, con una sigla reconocida que es el DD, y otra fase que es la de documentos de construcción. Para efectos del estudio de proyectos en seguridad, casi todo el tiempo unifican lo que es desarrollo del diseño y documentos de construcción en una única fase que alternadamente la llaman esa documentación de la construcción. A su vez, el desarrollo del diseño incluye tres tipos de diseños o se desglosa en tres momentos de diseño, que son el diseño preliminar. No sé si me están siguiendo ahí en el mapita, para ver si moviendo el mouse lo pueden ver ahí, no sé. Este diseño preliminar nos indica que ahí va un porcentaje de avance entre el 30 y el 35%.
Después de que tengamos ese diseño preliminar, pasamos a un diseño conceptual o esquemático. De ahí el nombre que anteriormente nos hablaban del diseño de la fase esquemática, y que culmine con un desarrollo propiamente dicho del diseño en un 50 y 60%. Estos paréntesis con este asterisco, como lo podemos ver aquí abajo, nos representan el nivel de finalización de los documentos finales de la construcción. Muy importante para que después lo tengan en su radar con calma, porque este tipo de preguntas son las que suelen salir en este tipo de exámenes. Sobre todo, me refiero cuando hablamos del tema de gestión de proyectos, el tipo de preguntas usuales se centran mucho en términos de porcentajes, de siglas, de entregables, de salidas, para que a esos tips los tengan en cuenta para repasar y fortalecer su estudio en esos tópicos. Después, en este diseño conceptual, nos habla que ahí incluye lo que es los dibujos de desarrollo de diseño, y en la fase o subfase del desarrollo del diseño nos habla de lo que es el presupuesto del sistema, que hace referencia a cuantificar cantidades, tipos, unidades que se requieran implementar en ese desarrollo de ese diseño, de ese sistema de seguridad. Por su parte, en la fase de documentos de construcción, esta vemos que está desarrollada en 4 momentos también, que cuáles son: el comienzo con un 60% del diseño. Aquí es muy importante que sepan que los documentos de construcción, ante todo, no pueden empezar sin antes haber finalizado el desarrollo del diseño en su totalidad. Entonces, cuando ya tengamos ese desarrollo de diseño final, inmediatamente, casi que paralelamente, ahí empezamos a decir que también ya iniciamos con el diseño como tal de ese sistema. Después viene un momento que es la presentación, que es la presentación. ¿La presentación de qué? De esos documentos de construcción. ¿A quién se le presentan? Al equipo del proyecto, al interesado del proyecto. Y cuando estemos en el momento de presentación, ese 90% lo que representa es que lo que vamos a presentar es el 90% de lo que vamos de alcance desarrollado de ese proyecto. Cuando ya lleguemos a la finalización, ya estamos hablando de que estamos haciendo un cierre de documentos de construcción en un 100%, y allí estos documentos de construcción constituyen un paquete típico que incluye a su vez una serie de dibujos, de esquemas, de especificaciones, de términos y condiciones del contrato, que muchas veces lo ve el departamento de adquisiciones. Dentro del diseño de documentación también tenemos unos entregables. El entregable usualmente pues son esos documentos que nos habla de las especificaciones. Aquí se los he colocado en morado. Si se dan cuenta, esta fase de especificaciones con el de diseño, de desarrollo de diseño y el presupuesto corresponden a que se lo enviemos al equipo del proyecto, quien finalmente es el que lo va a aprobar. Puede ser una pregunta del examen. ¿Quién es la persona o grupo de personas que van a aprobar esos dibujos? ¿El gerente de proyectos, el ingeniero, el arquitecto o el equipo de proyectos el que realmente lo revisa y lo aprueba finalmente? Entonces, también para que lo tengan en cuenta para efectos del estudio. Otro tipo de entregables son esos criterios de evaluación que previamente se hayan hecho de esos sistemas y el cronograma de la implementación como tal, que ya previamente pues se ha tenido y que lo que se hace es que se le dé el respectivo cumplimiento como tal. Dentro de la fase de diseño y documentación también hay un aspecto importante que es documentos de adquisición.
Tengan muy en cuenta y no se vayan a confundir. Una cosa son documentos de la construcción, con sus siglas CD, y otra cosa son los documentos de adquisición, cuando se vaya ya a comprar esos sistemas para ese proyecto. Y aquí lo que habla básicamente es del contrato, cuál va a ser la oferta y cuáles van a ser esos oferentes para ese proyecto. Este documento de adquisición está distribuido en 3 grandes secciones que incluye los detalles contractuales como tal, que eso pues también va soportado con un asesor legal, un asesor jurídico, las especificaciones de esa construcción y los planos de construcción. Si se dan cuenta, este está en rojo, esta sección, especificación de construcción, los planos de construcción y aquí arriba, documentos de construcción. ¿Por qué? Porque muchas veces las especificaciones y los planos de construcción van incluidos también en el documento de construcción. Otra cosa es que estén dentro de lo que conforman el documento de adquisición. Pero esto también para que lo tengamos en cuenta y tengamos claridad de qué es el documento de adquisición y qué es el documento de construcción. Vamos a ver ahora cuáles son las especificaciones fundamentales de ese sistema de protección. Una especificación, ¿qué es? Es una instrucción, es un criterio de funcionamiento para que posteriormente se pueda construir un sistema que ya está incluido previamente en el diseño. ¿Qué debe de incluir una especificación? Básicamente debe incluir una prueba funcional de ese diseño que sea continua, periódica, programada, con el fin de asegurar esa integridad de ese sistema. Una especificación usualmente lleva dibujos, planos, como por ejemplo el que se muestra en la diapositiva, que es solamente a manera de ejemplo para que asociemos y tengamos en cuenta estos detalles. Otros detalles pueden ser cuál es la intención del propietario, qué es lo que quiere realmente y cómo se va a construir. Eso es lo que conforma el cuerpo del detalle de la especificación. Y ante todo, la experiencia técnica que se tenga en un diseño, en la adquisición, en la construcción y en la operación real de ese sistema de protección física. Otro aspecto importante es que las especificaciones usualmente están divididas en 3 partes, la parte general, la parte de productos y la parte de ejecución. Eso también puede ser una pregunta típica de examen, en cuántas partes está distribuido el cuerpo de una especificación y qué es lo que reflejan las lecciones aprendidas de los proyectos. Ustedes recordarán cuando les hablé del PMBOK de la 6ª edición, que desde el 2017 incluyeron un subproceso que se llama gestión del conocimiento. Y aquí vean lo importante que es esa gestión del conocimiento, porque es la que nos va a hablar de esas lecciones aprendidas, de las mejores prácticas de todo proyecto que se tenga en cuenta. Hay unas especificaciones fundamentales que es básicamente cuáles son los estándares, los códigos que se van a aplicar. Aquí en el texto, en el libro, pues nos habla de 2 fuentes de consulta fundamentales a manera de conocimiento para la construcción y el Instituto de los Arquitectos, donde se pueden consultar toda una serie de estándares para cada tipo de implementación de diseño, dependiendo del tamaño, de la organización, de su negocio y de lo que se requiera instalar como tal. Y hay otros pues que son ya de servicios electrónicos desde el punto de vista de la seguridad industrial y de la seguridad física o seguridad corporativa como tal. Lo importante en las especificaciones es que nosotros garanticemos con el más mínimo detalle todo lo que esté completo y especificado y que realmente esté contenido para que más adelante en las otras fases pues no vaya a haber inconvenientes con esa implementación. Estos son elementos o ejemplos de especificaciones típicas de un sistema de protección física, de qué es lo que conlleva o cuáles son las listas de documentos que contiene, que en general pues son los que están allí relacionados, que son las instrucciones de estos licitadores,
las referencias del proyecto, también digamos los antecedentes, cómo va a funcionar ese diseño desde todos los puntos de vista y qué garantía nos va a dar. Hay unos anexos o unos documentos que son ya toda la lista de dibujos de estos diseños y sus especificaciones, cuáles van a ser los productos y servicios que se van a incluir en ese contrato, también los códigos y estándares que les aplican. Si se dan cuenta, todo el tiempo esto está basado en códigos y estándares de la industria de seguridad industrial y también de la seguridad física como tal. Cuáles van a ser los servicios de apoyo, entonces vienen todas las pruebas, las capacitaciones, el mantenimiento, las descripciones puntuales de los subsistemas y componentes que integran ese diseño, en términos de lo que vimos anteriormente de las capacidades, parámetros operacionales, instalaciones, acabados, modelos, marcas y las condiciones generales del lugar, materiales, dimensiones y normas de control de calidad que estén asociadas a ese proyecto. Estos son en general lo que son los dibujos, que usualmente se utiliza basado en software de computadoras como el CAD, que todos seguramente pues hemos escuchado o algunos de ustedes de pronto ya han tenido oportunidad de utilizarlos. Allí nos va a ayudar también a reducir costos de contratación adicionales, porque pues prácticamente que estos software pues una vez se alimentan de la información requerida, pues nos va a dar un lujo de detalles de cuáles son los planos, las elevaciones, dónde van las canalizaciones de todos los sistemas eléctricos y electrónicos, cómo se van a programar esos hardware demás, los dibujos que se tengan de cada una de estas edificaciones. Esto es en general lo que contienen estos dibujos. Los dibujos pueden verse representados en planos, en elevaciones, en detalles, en canalizaciones o en el hardware propiamente dicho. Básicamente pues lo que vemos ahí de los planos pues es un esquema donde nos muestra, por ejemplo, la ubicación de puertas, de escaleras, de los equipos. Utiliza y se recurre mucho a la norma americana de pruebas de mantenimiento, la ASTM. También dibujos como por ejemplo las elevaciones, que son las vistas de superficies verticales, como por ejemplo sensores, lectores, cámaras, detalles que se puedan apreciar a pequeña escala, como piezas o terminación de cables y dibujos, canalizaciones, por ejemplo, para sistemas de video o de control de accesos, todo lo que son cables de interconexión, componentes, recuento de dispositivos, entonces ahí van ubicados gráficamente cuántos tipos de cámaras se necesitan, hacen una serie de señalización o de simbología, que ya pues a nivel interno entre diseñadores e ingenieros reconocen ese lenguaje, y esto pues es muy importante también para que se armonice no solamente la parte del ingeniero o de la seguridad industrial, sino también desde el punto de vista de la seguridad de la instalación. Por eso es importante que también este equipo de proyecto pues tenga un amplio conocimiento también en cuál es el rol, el alcance y funciones de cada uno de los integrantes de ese equipo de proyecto. Y el hardware, que son pues las programaciones que se tengan propiamente de esos equipos que queramos poner a funcionar. Ahí viene todo el tema de los sistemas integrados de protección física interior y exterior de una instalación. ¿Cómo se coordina este diseño? Entonces, lo que hablamos, hay un equipo que usualmente o típicamente está conformado por un arquitecto, un ingeniero electrónico, un ingeniero mecánico y un diseñador de transporte vertical. Pueden haber muchos más, pero básicamente lo que nos ilustra este libro es estos 4 roles fundamentales y nos señala cada uno de estos roles o personas cuál es su alcance o cuál es su razón de ser dentro del proyecto. ¿Qué hace el arquitecto? Garantiza la apariencia y las terminaciones, traza el espacio de la instalación como tal. Después viene un ingeniero electrónico que lo que busca es asegurar el suministro de energía eléctrica. Un ingeniero mecánico que su función fundamental es garantizar todas las condiciones medioambientales que se requieran para poner en funcionamiento esos sistemas, como por ejemplo temas de calefacción, de ventilación, de aire acondicionado, todos los espacios de seguridad.
y un diseñador de transporte vertical que está inmerso en temas de ascensores y escaleras mecánicas, de los cables y toda la interfaz que se requiere para la sala de máquinas de esos ascensores. Entonces, este es el equipo y cómo tienen que estar coordinados cuando un ingeniero mecánico tenga una consulta o requiera implementar algo, necesariamente tiene que estar comunicándose con el ingeniero eléctrico para que conjuntamente determinen el lugar, la ubicación y especificaciones de cómo instalar para que los dispositivos y sistemas no queden dispersos, sino que queden realmente integrados y funcionando y que más adelante pues no haya inconveniente u obstáculos que puedan tener una implementación no deseada o mal implementada. Entramos a un tema que es de contratación como tal. Es ya todo el tema legal. Aquí es muy importante pues también el asesoramiento de un grupo de expertos o abogados, donde nos van a hablar de todo el tema de requisitos de seguros y fianzas, las regulaciones o normas y leyes in situ que haya en un estado, en una locación, cuáles son las normas laborales que rigen para que se pueda implementar esto, condiciones de entrega y pago, métodos de medición de progreso del trabajo, condiciones de terminación de ese contrato, los recursos y un proyecto de construcción donde el arquitecto y el gerente de construcción desarrolla el documento para poder cubrir todas las negociaciones que se requieran e incluso también temas de seguridad. Y algo muy importante es que en este documento de contratación está incluido en el pliego de condiciones. Puede ser una pregunta para el examen. ¿Dónde está incluido el pliego de condiciones? En la contratación. El presupuesto inicial, pues como todos conocemos, es un presupuesto tentativo de cuáles son los gastos de capital, cuáles son esos costos recurrentes que estén asociados a ese sistema propuesto. Entonces ahí viene todo el desglose de costos de personal, de gastos de mantenimiento de personal, y hablan de un porcentaje que es el 10% del precio final de la oferta. Esa es la estimación de los sistemas a implementar. Y hay una estimación inicial conceptual para los equipos que está entre el 15 y el 20% del precio final de la oferta. También en amarillo para que lo tengan en cuenta y lo repasen como posibles preguntas que puedan surgir en el examen. Aquí es muy importante también el apoyo de los proveedores, fabricantes, contratistas, consultores en temas del precio de venta sugerido por estos fabricantes. Hay unas consideraciones de estimación que abarca lo que es el proyecto de capital y el proyecto de servicio y costos recurrentes. También pues están categorizados cuáles son esas consideraciones de estimación para el tema del proyecto de capital, como son por ejemplo las pruebas, las puestas en marcha, los honorarios del diseño, entre otros. Y en el de servicios y costos recurrentes, todo lo que es la nómina del personal a pagar, no solamente la nómina fija mensual, sino también, por ejemplo, temas de seguridad social, allí también estarían incluidas en este tipo de estimaciones, las capacitaciones que se requieran impartir a estas personas para que puedan poner a funcionar estos sistemas y su operación, el mantenimiento y reparación de equipos, materiales consumibles como papeles, cartuchos, todo lo que es el tema de oficina como tal. Hay unos tipos de estimación de costos que es ya dentro de la fase de implementación. Eso también muy importante para que lo estén repasando, que son las estimaciones presupuestarias, las estimaciones preliminares de diseño y las estimaciones finales de diseño. En las estimaciones presupuestarias está la fase inicial de planeación, cuyo ciclo presupuestario es hasta 5 años antes de la implementación prevista. Y allí nos habla de que hay una contingencia aproximada entre el 10 y el 20% de esa estimación presupuestaria.
Después habla de las estimaciones preliminares del diseño, que debe desarrollarse cuando éste esté en la mitad o en el 50% de la fase de revisión. Entonces, en este momento ya se puede desarrollar los costos con base en las especificaciones del proyecto, de los dibujos y de la programación de equipos. Y hay unas estimaciones finales de diseño como tal, que ya es cuando se tenga el 100% completado. Y pues se hace también con base en los dibujos, en los programas, y tiene una contingencia mínima aproximada del 5%. El costo del ciclo de vida tiene múltiples costos, como lo vemos aquí, básicamente agrupados en 8 categorías, que son los costos de ingeniería y diseño, del hardware, del software, los costos de instalación, operativos, mantenimientos, como es la mano de obra, y otros costos muy importantes que son los impuestos generados para ese proyecto. Hay un rubro, unos costos que se debe dar un porcentaje de ganancias que es del 10%. Hay un porcentaje de garantía de cumplimiento de oferta que se da entre el 3 y el 5% y una contingencia entre el 5 y el 10%. Estos son otros costos que se deben de contemplar en ese tipo de presupuestos. Los ajustes, que son datos de costos que se puedan surgir como condiciones emergentes que no tengamos de pronto planeadas o dentro del proyecto como tal. Los consultores de seguridad tienen unos roles muy específicos y muy importantes dentro de este proyecto. Entonces aquí nos habla de cuál es el rol del contratista y cuál es el rol del consultor. Muy importante el consultor en su rol de asesorar a los clientes o a cualquier parte interesada de cómo elaborar estos documentos, porque él es el experto real en términos de seguridad física integral. Es el que nos va a diseñar la mejor solución o estrategia para temas de protección de los activos en términos de operación y demás, y cómo optimizar estos gastos de capital y de necesidades operativas. Muchas empresas, muchas organizaciones no tienen en cuenta el conocimiento o experticia de un hombre y una mujer de seguridad y se pierden esa gran ventaja de que el consultor de seguridad le ayude efectivamente a reducir esos gastos que puedan surgir. Y el contratista, pues evidentemente su rol es comprender las necesidades de sus propietarios y la solución que mejor vaya a satisfacer esas necesidades. Hay un aspecto importante y es el tema de sistemas de video. Yo no me voy a detener mucho en este tema porque en el capítulo 11, con los colegas anteriores, ustedes vieron en detalle temas de sistemas de videovigilancia y demás. Aquí básicamente lo que nos habla es como de cómo ha ido evolucionando estos sistemas de video desde una primera generación o digamos una primera evolución y una segunda evolución de cuando pasamos de sistemas análogos a sistemas digitales. Por ejemplo, en el análogo a digital, la gran innovación fue los formatos de compresión, que son formatos MPEG-4, basados en formatos que conocemos como el JPEG, que lo que buscan es reducir la imagen o el peso y el tamaño como tal, y también hay otro formato que es el H.264, que nos permite tener mayor potencia de procesamiento para estas imágenes y ser transmitidas y almacenadas. Preguntas típicas del examen pueden ser esas, que son el MPEG-4, que es estos tipos de formatos, y pues son formatos de compresión para sistemas de video como tal. También nos habla del cambio que hubo de una resolución estándar a unos megapíxeles, que actualmente son las que se utilizan, la capacidad de paneo, de inclinación y zoom, que son las cámaras que conocemos como cámaras PTZ, que nos dan toda una gama de detalles para poder identificar la persona, el color, la escena que estamos identificando y visualizando en un momento determinado. El video procesado, la analítica de video, video inteligente, que es uno de los grandes avances y transformaciones que han tenido estos sistemas de video, porque nos permiten ya como configurar unas cámaras
basadas en unos parámetros o componentes y características que yo como cliente quiero especificar o ver como tal. Entonces yo las puedo programar según lo que yo necesite, lo que yo requiera en un momento determinado, y son videos ya inteligentes porque permite integrar varias tecnologías, por ejemplo, sistemas de alarmas con controles de acceso e intercomunicaciones de seguridad. Y un momento como tal importante es cómo se lograron integrar estos sistemas de video a unos videos ya de avanzada, con unos software de gestión de operación muy integral, basados también en unos software de gestión de información de seguridad física, que su sigla es PSIM, que lo que hace es que tenga mayor procesamiento de imágenes y ante todo que pueda tener la capacidad o la función para detectar cualquier tipo de riesgos de disrupción o de interrupción que cualquier persona o un adversario pueda intentar dañar ese sistema de videovigilancia. Hay una fusión actual de sistemas heredados. Estos sistemas heredados básicamente lo que nos habla es que son sistemas que, entre comillas, han sido obsoletos, pero cómo podemos aprovecharlos y cómo los podemos integrar con tecnologías actuales e innovadoras. Entonces, ¿cómo los combinamos? ¿Cómo los podemos fusionar? Desde el punto de vista que sabemos que tienen ventajas y desventajas, y hoy en día se han ido eliminando, pero hay compañías que lo siguen utilizando por múltiples razones, por razones de presupuesto, de operatividad y demás. Pero estos sistemas, ¿cómo se integran básicamente en diferentes momentos que se requieran dentro de la instalación? Y finalmente, hay un tema de adquisiciones. Cuando ya se va a adquirir ese sistema de seguridad, hay unas formas particulares que son básicamente 3. Una de ellas es la fuente única, que esta es básicamente para el tipo de proyectos que son pequeños, que requieren documentos de construcción que son simples o que nos permiten una reducción de costos en su diseño, y también por el tiempo se puede recurrir a este tipo de adquisición. Entonces, este es muy utilizado básicamente para empresas o proyectos que son pequeños. Hay otra forma de adquisición de ese proyecto, de ese sistema, que es la propuesta RFP, que es uno de los métodos más comunes de adquisición, requiere unos documentos de diseño y construcción más elaborados, y este tipo de adquisición se puede dar que son abiertas o que sean limitadas a contratistas. Limitadas a contratistas es cuando yo ya tengo una base de datos de posibles proveedores que conozco su experiencia en programas y en instalación de estos sistemas, y los invito a que ellos participen como tal en esto. Y hay una invitación a licitación que es la denominada IFB, por su sigla en inglés, que es comúnmente utilizada por gobierno o proyectos cuyo objeto de licitación son a nivel más de competencia, y que un oferente sea calificado y ante todo lo que busca es la propuesta más baja, la más económica, la que no sea tan costosa. Entonces las empresas pueden determinar según sus necesidades, sus recursos, qué tipo de adquisición voy a sacar, si la RFP o la IFB. Y otra característica de la licitación IFB es que son ofertas que, por ejemplo, ustedes ven cuando le dicen mañana a las 5 de la tarde me la entrega, y se cierra el proceso de poder entregarla y en determinado lugar como tal. Y estas adquisiciones también tienen un proceso. Básicamente lo que busca es hacer una reunión previa con estos proveedores o posibles contratistas, revisar esas ofertas, que esa revisión esté basada en los criterios y especificaciones que yo haya colocado en esa oferta o en esos pliegos de licitación, que yo pueda sentarme a hacer un cálculo de cuánto es el costo de ciclo de vida de cada sistema que el ofertante me está proponiendo, poderlo conocer, entablar entrevistas, reuniones y ante todo poder hacer una negociación del precio final para llegar al mejor acuerdo y que realmente
se implemente con estándares y características de calidad, confiabilidad y oportunidad. Básicamente, pues ahí terminamos esta charla de la gestión de proyectos. Si tienen alguna duda, algún comentario, pues estoy presta para escucharlos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Margalida. De verdad que impresionado, muy impresionado. En realidad que hay bastante material que aprender, mucho detalle. Y yo tengo una pregunta específica antes de darle la palabra a los demás. Y habla de los grupos de trabajo. Estuviste hablando de que todo esto debe hacerse en un grupo de trabajo interdisciplinario. La pregunta es, ¿el conocimiento sobre este tipo de herramientas tiene que ser estándar para ese grupo de trabajo o alguien debe de liderar con respecto a eso? Mira, usualmente el proyecto se lidera por un director del proyecto, que es el líder como tal de ese proyecto. Y usualmente esto se incorpora en la estructura organizacional a través de una oficina que se conoce como el PMO, que es la Oficina de Gestión de Proyectos. Y a su vez tiene una estructura que va desde el líder del proyecto y a su vez tiene ese equipo de proyecto que está integrado, conformado por cada una de las especialidades que intervienen en el diseño, implementación y construcción de ese proyecto. Entonces ahí es donde cada uno va armonizando, tiene que conocer la estructura detallada de trabajo, porque no solamente la debe conocer el gerente de proyecto, sino que esa estructura detallada de trabajo o el WBS, que es una sigla que se conoce en proyectos, también se puede armonizar con ese cronograma y se le pueda socializar a los que son encargados hoy que intervienen en este proyecto, y cada uno, pues según la fase en que se vaya desarrollando, sobre todo en la fase de diseño, es muy importante el rol y las mesas de trabajo de expertos, las reuniones de seguimiento, los informes, para que haya una integración real desde todas las áreas y especialidades para poder estructurar y entregar ese proyecto como tal. Bien, entonces el deseable es que haya al menos una introducción de lo que es todas las diferentes fases del proyecto en este caso, o de cómo impulsar el proyecto a través de la herramienta. Exactamente. Igual hay un acta inicial del proyecto, que esa acta inicial del proyecto también debe ser socializada a todas las partes interesadas o involucradas en ese proyecto. Muy bien. Entonces, tienen las reuniones, las mesas de trabajo, donde se socializan el cronograma, el plan, la evaluación, las fases en que se van a desarrollar el proyecto, cuándo iniciamos, cuándo terminamos, y los roles y responsabilidades, las matrices de comunicación. Todo eso se socializa previamente antes de iniciar el proyecto. Eso es, digamos, cuando es un proyecto nuevo. Usualmente ya hay un diseño de un sistema y lo que busca un gerente de proyecto es rediseñarlo o actualizarlo. Entonces ahí ya estas fases van a ser muy distintas, donde ya un consultor de seguridad llega en un momento en que ya es una consulta especializada o específica para determinado sistema que se requiera actualizar o implementar según ese análisis de riesgos que se haya realizado. Muy bien, excelente. Don Rubén y luego Jeffrey, y ahí de acuerdo a la lista, comentarios o preguntas. Adelante, don Rubén. No andaba peinando la muñeca, claro. Estaba pensando en eso, Rubén. No. Acá estoy. Sí, aquí, bueno, pues es obvio que este es uno de los temas más complicados. Recuerden que en sí el PCP está dividido en 3 grandes grupos, lo que son conceptos clave, lo que es diseño y lo que es gestión de proyectos. Y prácticamente gestión de proyectos, si no mal recuerdo, debe de andar con la mayor puntuación, casi 40%, y 30 los otros. Yo creo que este tema de lo que es el proyecto y el procurement, la adquisición, tiene que ser más detallado, porque en cantidad de preguntas tan solo les diría que es el que tiene el 40% de las preguntas. ¿Sí? Desde ese punto de vista,
la explicación muy ordenada que nos ha dado Margalida es clave, pero sí necesitamos que ustedes se enfoquen a buscar más detalles por experiencia. En el examen pueden venir muchos requerimientos sobre este tema de procurement. No sé si ya revisaron el libro de este señor, Patterson. el de Patterson. El Patterson en español es clave para esto. Ahora, déjenme decirles que Patterson, antes de morir, alcanzó a editar otro libro que yo les había comentado, que el libro, el primero, el que incluye el paquete del PSP, se llama Implementación de Sistemas de Protección Física, una guía práctica. Es un libro pequeño de 110, 140, 150 hojas, y pequeño inclusive en su tamaño, pero el último que alcanzó a editar le puso el mismo nombre, que es Implementación de Sistemas de Protección Física. Sin embargo, la diferencia entre ese primero y este último es que el primero decía una guía práctica y el segundo dice una guía para administradores de proyecto. Asumimos que por ser el último y por ser Patterson el padre de mucho de lo que estamos aquí estudiando en materia de proyectos, este segundo pudiera ser de cierta ayuda, o de mucha ayuda, creo yo. Yo lo tengo y déjenme decirles que me parece muy claro en muchas cosas y sigue siendo el padre de muchas cosas en proyectos en el PSP, por un lado. Por otro lado, todo esto que magistralmente Margalida nos ha dicho, enfóquenlo a lo que es nuestro objetivo primario, que es el acreditar el PSP. Ciertamente, como dice Margalida, para aquellos que sí tenemos la necesidad de gestionar proyectos de seguridad en el día a día, estar actualizado en los cambios del PMI, etcétera, es todo, es importantísimo. Sin embargo, sí insisto en un concepto. El examen está orientado a un cuerpo de conocimientos que es el que trae el libro de seguridad física, el Patterson y los 2 o 3 estándares que se incluyen. Muy bien me parece todo lo que nos comentaron el día de hoy. Creo que es una gran ayuda, pero ahora sí que métanse a las entrañas y los detallitos, porque en el PSP cualquier detallito es importante. Acuérdense lo que dice la máxima, en los detalles se esconde el diablo. Muchas gracias Rubén. Adelante Jeffrey y luego con Johnny. No, muchísimas gracias a Margalida, muy claro y también a los consejos que nos acaba de dar don Rubén, pues a meternos fuerte, gracias. Johnny. Buenas noches, muchas gracias a Margalida por la presentación, súper provechosa. Aquí la estuve siguiendo en el libro, muy bien, muchas gracias. Adelante. Adelante. Vamos a ver quién está peinando la uñeta. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Sigue Julio César. Julio César. Buenas noches. Hay una foto que es prohibida. Agradecido por la explicación y la presentación dada y todos los consejos para el examen. Todo muy claro. Muchas gracias. Adelante, Luis Emilio. Margalida, muchísimas gracias. La clase ha sido realmente magistral. Has resumido con excelencia y con claridad todos los conceptos y volver a agradecerte por este esfuerzo. Muchas gracias por apoyarnos. Marco y Ronald. Margalida, muchas gracias. Excelente y brillante presentación. La verdad que me aclaró muchas dudas que tenía en torno a la parte de gestión de proyectos y a lo que había estado revisando. Y una pregunta
¿Usted está en Metis con el coronel Larrota? Es la mayor promovente de Metis y una de las más brillantes alumnas del coronel. ¿Aló? Sí, Margalida, adelante. Ya, sí, ya. Sí, te escuché. Sí, en parte mi preparación en temas de seguridad y para el logro de este examen, esta certificación de PCP, pues la logré a través de Sicurex, como instituto reconocido aquí en Colombia y en Latinoamérica, hacia la profesionalización de la seguridad. Entonces sí, también a través de mi experiencia como estudiante, también pues desarrollando metodologías y técnicas de estudio para que los interesados en optar por estas certificaciones pues, logren su sueño y su meta, que es tener esta certificación. Si me permites, Margalida, nada más comentarles para que sepan un poquito. Margalida es directora del Instituto de Seguridad Metis Sicurex, ella es la directora, que es la rama educativa que tiene el Grupo ISBI. Como algunos de ustedes conocen, el Grupo ISBI es el Instituto de Seguridad y Vigilancia que maneja el coronel Larrota, y él desde hace muchos años tiene esta división que es lo que es Sicurex, que está dedicada esencialmente a la parte de desarrollo de programas educativos. Ellos mantienen varios de los programas de CPP, de PCP, y están reconocidísimos como, les diría, la institución más antigua en Latinoamérica, que organiza jornadas internacionales, jornadas de escoltas, y una de las opciones más productivas que podemos optar. Adelante, ¿quién nos sigue? Yo creo que es el que queda ahorita, es el compañero Ronald. ¿Me escucha, señor? Sí, sí, fuerte y claro. Ahí más bien con algo de eco. Sí, es que aquí estoy con Johnny Hay un feedback ahí, claro. Aquí estoy con Johnny en la oficina. No, muchísimas gracias, excelente información, muy buenos aportes, una presentación para felicitarla y para guiarnos a nosotros. Muchísimas gracias por el aporte. Bien, vamos finalizando, Margalida, y bueno, decirte que 9 personas estamos anotadas aquí, estamos participando y hemos mantenido la atención desde las 5:05, que fue que empezamos. Así es que esto es un éxito en un tipo de reunión así virtual que cuesta mucho el tema de concentración. Después te explico qué es peinar la muñeca, porque aquí hay algunos compañeros que la peinan, pero es un término que te lo va a explicar el que lo acuñó dentro de estos grupos de estudio. ¿Está bien? Bueno. César, muchas gracias a ti, a todos los colegas que nos han acompañado en estas sesiones preparatorias, a Rubén, a Jeffrey, a Johnny, Julio César, Luis Emilio, a Ronald, a la mesa, todos los que estuvieron participando de esta sesión. De verdad que les deseo los mejores éxitos. También, si desean, les puedo compartir unos simulacros de evaluación para que hagan el ejercicio de autoevaluación, que es muy importante para que cada uno establezca como en qué nivel están de conocimientos, áreas por reforzar y demás, porque es también importante hacer ya la práctica de preguntas, de enunciados y cómo puedan realizar y poder desempeñarse exitosamente en ese examen. Otra, como complemento a lo de las personas que estén interesadas en realmente conocer la gestión de proyectos, hay una norma internacional también muy importante que les recomiendo consultar, que es la ISO 21500, que es una guía para la gestión de proyectos muy importante cuando ustedes sean convocados o llamados a prestar servicios de consultoría o de asesorías en el diseño e implementación de sistemas, que tengan también una base o un parámetro objetivo o este instrumento, esta herramienta que nos da la ISO mundial,
y que pueda también ser complementada con el PM Book de la 6ª edición que actualmente se maneja. César, con permiso. Adelante. Para hacer un aporte ahí. Bueno, primero, a mí sí me interesaría mucho si nos puede compartir esas evaluaciones, Margalida, le agradezco muchísimo. Claro que sí. Para autoevaluarnos. Lo otro que yo les quería decir hace días es que en las últimas capacitaciones que hemos estado de ASIS, con unos compañeros mexicanos, me parece que hubo una gente también colombiano, la mayoría tienen Instagram o no sé, alguna red social de las que pues, se usa ahora. Yo creo conveniente también, César, que vayamos ahí entre todos los que quieran, evidentemente compartiendo ya sea el Twitter o el Instagram de cada uno, porque al menos yo me he ido haciendo una base pequeña ahí de Instagram y Twitter de gente que son ASIS, ¿verdad? Entonces yo creo que para los que tengan ahí, lo tengan a bien y oportuno, que en algún momento compartan su Instagram y nos podemos también seguir por medio de alguna red social, Instagram o Twitter, ¿verdad? Que son, digamos, las más formales. Muy bien. Bueno, vamos a tomarlo en cuenta entonces, Johnny. Muchas gracias. Bien, entonces a esta hora, 6:50, vamos a dar por finalizada la clase y vamos a terminar con la grabación. Solamente ahí, después les paso un detalle de un cambio que va a haber en la clase presencial. Julio César, no sé si logró el cambio, pero lo vamos a ver en la próxima sesión, que sería el día jueves, cuando finalizamos esta maratónica de repaso. Muchas gracias nuevamente y buenas noches a todos. Gracias a todos, muchas gracias. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, Margalida. Buenas noches. Gracias, hasta mañana. Gracias.